Buenas tardes. En nombre de todos los colegios de Red Coll, queremos darles la bienvenida a nuestro segundo espacio diseñado para toda la comunidad de padres, madres y cuidadores de nuestras 9 instituciones, así como de padres de familias de otras instituciones que se han querido unir a esta oportunidad. En conjunto, en Red Coll tenemos alrededor de 7,500 estudiantes en todo el país y nuestro compromiso es seguir ofreciendo espacios de crecimiento, no solo para estos niños y niñas, sino para las cerca de 20,000 adultos que los rodeamos tanto en casa como en el colegio. Soy Kate Cottrell, directora de educación de Red Coll, y es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Muy buenas tardes, Kate. Muy buenas tardes para todos. Yo soy Germán Nieto, rector del Colegio La Arboleda de Cali, y hoy los estoy saludando en nombre de los 9 rectores de los colegios de Red Coll en Colombia, y también me complace estar en esta segunda charla del Red Coll Parenting Club. En esta segunda entrega queremos abordar una temática muy interesante, que es el aprendizaje de la lectoescritura, respondiendo una pregunta clave en esta temática, la cual es: ¿cómo nuestros niños y niñas aprenden a leer y a escribir? Pues sin duda hoy aprenden de una forma muy diferente a como lo hicimos nosotros. Un tema importantísimo para ustedes, padres de familia, que constantemente están buscando herramientas para ayudar a sus hijos en este paso tan importante en los primeros años de la vida. Es por esto que hemos invitado a Mónica Iniesta, psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en desarrollo del niño de la misma universidad. Mónica es experta en el currículum de HighScope, certificada desde 1996, hace un poco más de 25 años, como capacitadora de maestros en el HighScope Educational Approach for Preschoolers, Infants and Toddlers, siendo parte de la primera generación de capacitadores en México. Hizo también el diplomado sobre el currículum de HighScope y desde 1996 se certificó como capacitadora de maestros en este currículum, siendo parte también de la primera generación de capacitadores en México. Mónica ha recibido también instrucción sobre el HighScope Educational Approach for Infants and Toddlers, HighScope en el nivel primaria, música y movimiento y el uso de las computadoras en el salón de clases. Se capacitó y se certificó también como Literacy Coordinator for the Comprehensive Early Literacy Learning, CEL, con sede en California. Tiene experiencia en dirección general y gestión escolar, pues fundó y dirigió una escuela, Redlands School The American Mexican Project, en donde se aplicaban los programas educativos antes mencionados: HighScope Educational Approach, Approach for Preschoolers y CEL, Comprehensive Early Literacy Learning. Mónica es una autoridad en el tema de la primera infancia y estamos seguros que hoy nos brindará las mejores herramientas para acompañar este proceso de aprendizaje en nuestros niños. Mónica, bienvenida. Qué gusto tenerte en este espacio con las familias de todos nuestros colegios a nivel nacional. Mónica. Sí, qué gusto. La verdad es que me encanta estar aquí. Les agradezco mucho la invitación. Y cuando ustedes me dicen que es importante hablar de cómo es que los niños aprenden a leer y a escribir, pues la verdad es que estuve pensando mucho cómo organizar la plática, ¿no? Porque hay un montón de cosas que se pueden hablar con respecto a los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura. Y bueno, pues el día de hoy he armado una presentación, ¿no? De tal forma que podamos ir pues hablando como de los fundamentos más importantes que están detrás de la adquisición de la lectura y la escritura, y poder hablar también de otros aspectos que son importantes cuando de enseñar a leer y a escribir se trata. Entonces voy a compartir mi presentación para que todos podamos verla. Ya se ve, ¿verdad? Y entonces quiero empezar, digamos, como compartiendo con ustedes cuáles son los objetivos que yo tengo para ustedes el día de hoy. Me gustaría que todos ganáramos una visión general del proceso de lectura y escritura en los primeros años. También que conozcan aspectos que impactan el desarrollo del lenguaje en los primeros años y posteriormente examinar cómo el hablar y escuchar conduce a la lectura y a la escritura, para finalmente entender cómo es que la construcción de relaciones cercanas con los niños a través de la exploración tanto del lenguaje como de la letra impresa son fundamentales para el aprendizaje, ¿sí?
Y lo primero que me gustaría un poco preguntarles, bueno, eso va a ser como una reflexión al interior de cada uno de las cabezas de los que estamos acá, es si yo les dijera que estas son como algunas de las cosas que los niños tienen que aprender a la hora de leer y escribir, y les pidiera que escogieran 5, las más importantes, las que ustedes creen que son fundamentales para que los niños aprendan a leer y escribir, ¿qué dirían? A ver, escojan 5, les voy a dar unos segunditos y díganme cuáles creen que serían como las más importantes. Si es más importante la autonomía, que puedan discriminar, que haya aspectos, o sea, los aspectos espaciales, ¿no? De poderse ubicar en la hoja, izquierda, derecha, la motivación, la madurez, la comprensión, el vocabulario. ¿Qué creen que sería como lo más importante? ¿Ok? ¿Las tienen? Bueno, pues les voy a enseñar cuáles son los resultados que se obtuvieron cuando se entrevistó a un grupo de maestros que se dedican a enseñar a leer y a escribir. Esta fue una encuesta que se hizo en España y miren cuáles son los resultados. Estos 5 aspectos son los que los profesores escogieron como importantes a trabajar cuando de enseñar a leer y a escribir se trata. Y fíjense que la mayoría escogió aspectos espaciales, ¿no? O sea, que los niños pudieran ubicarse en el espacio, izquierda, derecha, arriba, abajo, que pudieran trazar dentro de un cuadro, ¿no? Que los niños siguieran, digamos, como las líneas del cuaderno. Aspectos cognitivos, en donde, bueno, pues los niños pudieran como entender los procesos, de qué se estaba tratando, que estuvieran muy motivados, porque también creían que la motivación es un factor importantísimo, y que los niños estuvieran maduros, ¿no? Que los niños tuvieran o estuvieran en el punto crítico exacto en el que pudieran aprender a leer y a escribir. Y finalmente, que también los niños tuvieran ciertos aspectos motrices de alguna manera ya desarrollados. Pero fíjense que esta encuesta es muy interesante porque a lo largo del tiempo se ha descubierto que muy probablemente estos no son los aspectos fundamentales cuando de aprender a leer y a escribir se trata. Y esto es muy interesante porque si la gente que se dedica a enseñar a leer y a escribir piensa que estos son los aspectos más importantes, ¿no? Pues entonces algo estamos haciendo mal. En el año de 1988, el Congreso de los Estados Unidos, liderado en ese entonces por el presidente George Bush, ordenó a investigadores y científicos que hicieran un metaanálisis para que de alguna manera pudiéramos encontrar, o sea, se pudiera encontrar cuáles eran los aspectos más importantes en términos de la adquisición de la lectura, ¿sí? Un metaanálisis es simplemente buscar toda la información que existe al respecto de la lectura, ajá, hacer un cross-checking, es decir, comparar los distintos resultados y los distintos elementos que las distintas propuestas hablaban, y finalmente sacar conclusiones importantes. Y determinaron, ¿sí?, que para aprender a leer hay 5 cosas que son fundamentales. Uno de ellos es el principio alfabético, el otro es la conciencia fonológica, el desarrollo de vocabulario, la posibilidad de comprender qué es lo que se lee, es decir, la comprensión es un elemento importante, y la fluidez. Estaban muy interesados, y bueno, el presidente Bush, que no sé si ustedes sabían, pero es disléxico, era disléxico, estaba muy interesado en saber cuáles, por qué no se estaban detectando las dificultades de los niños en las escuelas, ¿no? Y qué era lo importante a trabajar. Y si ustedes se fijan, a excepción del principio alfabético, todas las demás habilidades están relacionadas con el lenguaje escrito, ¿sí? Estoy hablando de habilidades, fíjense, estoy hablando de habilidades que se tienen que incorporar y que cualquier método escolar que se utilice, ya sea el método de escritura global, el analítico, el sintético, el silábico, el fonémico, cualquiera de esos, no tendría por qué estar peleado con esto, porque a excepción del principio alfabético, todo lo demás son habilidades del lenguaje oral, ajá, y podrían caber muy bien en cualquier programa, ¿ok? De tal manera que entonces se descubrió, ¿no?, que si bien la lateralidad, la madurez,
la motivación, la discriminación visual y auditiva, la atención que los niños puedan poner a la tarea, el entorno familiar, la capacidad de memoria, la psicomotricidad y la orientación espacial son importantes y de alguna manera son necesarios para aprender a leer y a escribir. No son fundamentales en el sentido de que hay cosas bien específicas a las que tendríamos que abocarnos. ¿Me explico? O sea, estos están en la columna de necesarios, son necesarios, pero para cualquier aprendizaje, para las matemáticas, para las ciencias, ¿sí? Para la autorregulación, para el autocontrol, o sea, son habilidades que si no están instauradas en los niños, pues obviamente no van a poderse dedicar a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo que vamos a hacer es que me gustaría como hacerles un recorrido por estos elementos que son súper específicos y lo que necesitamos empezar a pensar es cuáles son las cosas que ahora sabemos con respecto a la adquisición de la lectura y la escritura. Entonces, una de las primeras cosas que se descubrió es que tanto del lenguaje como la lectura y la escritura comienzan al nacimiento y continúan a lo largo de la vida. Es decir, no tenemos que esperar a que los niños estén maduros. ¿Por qué? ¿Qué es estar maduro para aprender a leer? ¿Qué es estar maduro para aprender a escribir? ¿No? En realidad, si bien los niños tendrían que tener una serie de habilidades, no se podría decir cuál es la madurez exacta en la que un niño tendría que aprender a leer. Y tenemos que verlo como un proceso continuo, es decir, nosotros aún como adultos continuamos a lo largo de la vida desarrollando habilidades y capacidades que nos permiten ser cada vez mejores hablantes, mejores lectores y mejores escritores, ¿no? Piensen en un poco como su propia historia, o sea, ahora no leemos los mismos libros que leíamos cuando estábamos en la preparatoria, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos quizás más habilidad, tenemos más vocabulario para poder entender textos más complejos, etcétera, etcétera. O sea, hemos seguido evolucionando a lo largo del tiempo. Otra cosa que sabemos es que la adquisición del lenguaje, la lectura y la escritura es un proceso, ¿ok? De tal manera que los niños van avanzando a través de este proceso de manera diferencial, ajá, y que a través de distintos estadios van aprendiendo a escuchar, a hablar, a escribir y a leer, que serían como cuatro vertientes importantísimas en la adquisición de la lengua escrita. También se sabe que hay mucha variación individual en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje, de la lectura y de la escritura. Es decir, tanto el camino como que los niños toman, como el rango de habilidades y la velocidad a la que progresan, es sumamente particular e individual de cada uno de los niños. Ajá. Algunos de los niños van descubriendo y también van adoptando ciertas habilidades relacionadas con la escritura, como por ejemplo podría ser la conciencia fonológica, de manera rápida y fácil, mientras que otros niños muchas veces necesitan de mayor ayuda, ¿sí? Eso se ha visto. Es importante también decir que los procesos de lenguaje, lectura y escritura están interrelacionados entre sí y son interdependientes, ¿sí? Esto quiere decir que las habilidades que yo adquiera al hablar de alguna manera van a tener un impacto en mis habilidades para leer y para escribir. De la misma forma, las habilidades que yo adquiera al escribir van a tener un impacto en mi manera de hablar y de leer. Y las habilidades que yo adquiera al leer también van a tener un impacto en la escritura y en el habla. De tal manera que entonces la incidencia es concurrente, es decir, llegamos a un mismo punto más que secuencial, ¿sí? O sea, no es una secuencia de eventos en que si adquieres una habilidad, luego puedes adquirir otra y posteriormente puedes adquirir otra. No, todo lo que voy adquiriendo concurre en un mismo punto y retroalimenta a las otras áreas. Ajá. Y también se sabe que es súper importante que los niños interactúen y se comuniquen con otros significativos. Y esos otros significativos, pues somos los adultos que estamos a su alrededor cuidándolos, ¿no? Los que compartimos tiempo de calidad con ellos. Y esto es un potencializador, en la adquisición del lenguaje, la lectura y la escritura. Y un poquito más adelante vamos a ver por qué. También se sabe que aunque mucho del proceso de lenguaje, lectura y escritura ocurren de manera, digamos, como natural o informal, es decir,
Muchas veces los niños antes de entrar al contexto escolar han adquirido una serie de habilidades y las muestran, ajá. Tampoco sucede en un vacío, ¿sí? Tiene que haber una serie de condiciones externas para que los niños vayan entendiendo y vayan captando cómo es que funciona el mundo de lo escrito, y también es súper importante que haya una enseñanza sistemática y específica, y también eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Sabemos también que este proceso de adquisición de la lengua escrita tiene que ser visto como un proceso interactivo, es decir, los niños no son receptores pasivos, los niños son constructores activos en el conocimiento de su propio aprendizaje, pero necesitan adultos que de alguna manera estén dando apoyo y vayan ofreciéndole a los niños las cosas que necesitan para continuar aprendiendo. De tal manera que entonces nuestro papel, además de establecer como un clima social y emocional apropiado para el aprendizaje, nuestro papel es de continuar ofreciendo a los niños experiencias que reten sus habilidades y sus capacidades. Nuestro papel es ir evaluando de manera continua cómo es que los niños van aprendiendo, lo que van aprendiendo y cómo van avanzando en relación a sus iguales, ¿sí? Porque aquí es bien importante entender que la detección es importante, ¿sí? Pero la intervención a tiempo es mucho más importante. Y también se sabe que cuando los niños tienen experiencias relevantes y significativas de actos de lectura y escritura, el aprendizaje se da de una mejor manera. Hace ratito, un poco antes de que empezáramos la charla, ¿no? Estaba yo platicando detrás de cámaras y hablábamos, ¿no? De cómo cuando nosotros éramos chicos nos enseñaron a escribir con planas, ¿no? Estos actos de escritura que están, por un lado, descontextualizados, por otro lado, que exigen escribir por escribir, ¿no? Cuando en realidad en la vida cotidiana eso no debería funcionar así, porque escribimos con un fin, ¿no? Escribimos para no olvidar, escribimos para guardar información, escribimos para comunicar ideas. Y entonces, mientras más relevantes y significativas sean los actos de escritura y de lectura dentro de un salón de clases o en la casa, mayores serán las ganancias para los niños pequeños, ¿ok? Y también que muchas de estas ganancias que los niños van adquiriendo, pues tendrían que ser a través de actividades que les son divertidas, ¿no? Como el juego dramático, por ejemplo, cuando los niños hacen roles y entonces simulan ser alguien o algo y hablar conforme el rol, ajá, o cuando, por ejemplo, exploran los materiales que hay en la casa para poder escribir y para poder dejar marcas, ajá, todas estas experiencias son en realidad mucho más significativas para los niños que si los ponemos a escribir por escribir, ¿ok? Y también se sabe que aunque los niños muchas veces pueden entrar a la escuela con ya un cierto conocimiento con respecto al lenguaje, ajá, a la escritura y a la lectura, lo que sucede en la casa es fundamental. Es decir, la cultura a la que los niños pertenecen y las experiencias que los niños van viviendo dentro del seno familiar son importantísimas, ¿no? De tal manera que entonces esta enseñanza efectiva de la lectura y la escritura también se debe construir alrededor de esta diversidad, de tal manera que todos los niños puedan tener éxito, ¿ok? Ahora, estos principios que The National Reading Panel, que fue este grupo de estudiosos de la lengua escrita que se reunieron en el 2000 y finalmente definieron que estos eran los principios alfabéticos, perdón, los principios básicos para ayudar a los niños a leer. Dijeron también que estos aspectos tenían que ser enseñados de manera explícita y sistemática, ¿sí? Porque de alguna manera no podemos darnos el lujo de que los niños vayan descubriéndolos por sí solos y que lleguen a conclusiones al respecto, ¿ok? Entonces, con esto en mente, un poco también tendríamos que pensar en estos principios como el jugo de naranja, ¿no? El jugo de naranja le viene bien a todos los niños, pero los niños que tienen déficit de vitamina C se ven aún más
beneficiados cuando nosotros los trabajamos de manera consistente y sistemática, ¿sí? Eh, Quiero que también tengamos en mente que es muy importante la prevención, porque es cierto que cuando el problema ya está, buscamos el remedio, ¿no? Pero lo que se ha visto es que si nosotros nos dedicamos a trabajar en estos principios básicos, los niños van a poder adquirir aún mayor número de habilidades o de capacidades y van a estar mucho mejor preparados para enfrentarse a los actos de lectura y escritura. Entonces, como hablar es una de las cosas más importantes, y pensando en la edad de niños eh, con los que trabajamos o la edad de nuestros hijos, ajá, me gustaría que pensaran que cuando los niños hablan, hacen cosas como estas, es decir, pueden compartir sus observaciones, sus experiencias o sus ideas. Uh-huh. También pueden dar explicaciones sencillas acerca de cómo es que el mundo funciona, o pueden también hablar de los sentimientos, de las cosas que prefieren o de las necesidades que tienen. Ajá. Es importante también pensar que los niños pequeños van teniendo avances significativos desde hacer gestos para comunicarse, ¿no? O sea, utilizar el cuerpo y todo el lenguaje corporal para poder decir lo que no quieren, lo que no les gusta, lo que desean, lo que les da miedo o lo que los hace enojar, para cada vez ir construyendo oraciones, bueno, utilizando palabras y construyendo oraciones cada vez más largas y más complejas. Entonces tenemos que acompañarlos en este proceso de aprender a hablar. Se ha visto, y creo que esto es como muy importante, es que hay tres claves fundamentales para el aprendizaje del lenguaje. Número uno, tiene siempre que hacerse en un contexto de relaciones personales. Es decir, los otros significativos que estamos alrededor somos súper importantes. Número dos, los niños tienen que tener experiencias sensorio-motrices. Ajá. Y esas experiencias sensorio-motrices conectarlas con el lenguaje. Entonces, es diferente si nosotros hablamos con los niños del agua a jugar con agua, mojarnos las manos, sumergir objetos y entonces hablar del agua y de las características que el agua tiene. ¿Me explico? O sea, es trabajando, tocando y con las manos en acción que nosotros tenemos que enseñarles a hablar. Y finalmente, los entornos ricos en vocabulario. Es decir, tiene que haber palabras de objetos, ¿no? Esto se llama mesa, esto se llama silla, esto es una almohada, ajá. Palabras de acciones, estamos corriendo, estamos sonriendo, estamos llorando, y palabras que se refieran a las ideas, ¿no? A estas palabras que nos permiten poner en palabras, valga la redundancia, de las cosas que nosotros tenemos dentro de la cabeza, poder expresarnos. Y si se fijan, los ambientes sociales y emocionales tendrían un poco que parecerse a esto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos un adulto que está en una posición cómoda, que está tomándose el tiempo necesario para interactuar con este niño, que le está enseñando un libro. Vemos a un adulto que está concentrado en la tarea de leer con este chiquito. Uh-huh. Vemos a un niño que también está súper concentrado en la tarea, ¿no? Porque está volteando a ver el libro. El adulto muy probablemente está señalando tal vez las imágenes del libro para hacerle más, para darle mayor contexto al niño de lo que está sucediendo en el libro, ¿no? Y pareciera como una situación emocional de intimidad, ¿no? O sea, el adulto está ahí para el niño y el niño está pleno disfrutando de la experiencia de la lectura. Entonces, las cosas que nosotros hagamos en la casa no tendrían que ser muy diferentes a esto que estamos observando acá. Ajá. Es decir, el lenguaje prospera cuando se cumplen estos puntos, cuando es personal. Es decir, cuando yo me tomo el tiempo de platicar con mi hijo o con mi hija, ajá, y cuando yo de alguna manera me intereso en lo que ese niño tiene que decir.
Porque la comunicación tiene que estar basada en la confianza, es decir, los niños buscan comunicarse con los adultos que representan para ellos bases de seguridad. Los niños no van por el mundo hablando con toda la gente que los rodea, ¿no? O sea, establecen contacto personal con esa persona que saben que está ahí para ellos. El lenguaje también tiene que ser cara a cara. Yo he visto a muchos padres de familia en situaciones así cotidianas, en donde los niños están tratando de hablar con ellos, ¿no? Y inclusive hasta les jalan la ropa y les dicen, papá, 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 papá. Y el papá o la mamá está ocupado en otras cosas, no presta atención suficiente a las cosas que los niños tienen que decir. Y entonces aquí quiero hacer como un llamado a que cuando los niños tengan algo que decir, nosotros papás tengamos, digamos, como la disposición de poder hablar cara a cara con ellos, hacer un tiempo. Yo sé que a veces los niños quieren hablar y quieren compartir ideas en cualquier momento, menos en el momento propicio, ¿no? Pero creo que sí es como bien importante que nos demos a la tarea de podernos poner a su nivel, poderlos observar y poderles poner total y absoluta atención, porque es ahí cuando el lenguaje se desarrolla de una manera muchísimo más efectiva. ¿Mm? También es importante contemplar que cuando la comunicación es mutua o bidireccional, es decir, en este dar y recibir. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de compartir con ustedes o con algunos de ustedes, no sé quiénes hayan estado en esa sesión, pero yo les decía que la comunicación tiene que ser como un partido de tenis, un poco en donde el que saca la pelota, ¿no? La lanza al otro lado de la cancha y entonces ese niño recibe la pelota, golpea la pelota con la raqueta y la pelota regresa de nueva cuenta a nuestra cancha para poder volver a contestar. Para poder hacer esto, se necesita sintonizarse con el niño, o sea, ser lo suficientemente receptivo para poder entender cuándo tenemos que guardar silencio, cuándo tenemos que hablar, cuándo tenemos que retomar la conversación. Los niños necesitan tiempo para poder hablar y si no estamos en sintonía y nos ajustamos a sus intereses y a sus necesidades, la comunicación no va a ser igualmente efectiva que cuando no lo hacemos, ¿ok? La comunicación también tiene que ser agradable, una comunicación en donde no se esté persiguiendo ningún objetivo. Un poco como cuando te sientas con tu mejor amiga a tomar café, ¿no? Y entonces le pones plena atención, escuchas lo que tiene que decir. Escuchas para entender, no escuchas para contestar, sino que guardas el suficiente silencio para poder entender qué es lo que el otro trata de decirte, para entonces poderle contestar. Y finalmente también tiene que ser una comunicación diaria y continua. Promover que los niños hablen y hablen y hablen y hablen y hablen. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la base de las posteriores adquisiciones en términos de la lectura y de la escritura. O sea, tenemos que apostarle al desarrollo del lenguaje sí o sí, ¿ok? El lenguaje también prospera en entornos que están plagados de vocabulario, es decir, donde se siembra el vocabulario, donde se extiende las cosas que los niños dicen. Por ejemplo, si el niño dice pelota, tú puedes decir cosas como, ¿quieres la pelota? Es decir, tú extiendes la intervención del niño un poco más allá para que el niño se dé cuenta qué es lo que podría decir en lugar de, ¿no? Y cuando los niños van utilizando cada vez mayor vocabulario con fluidez, porque van entendiendo las distintas palabras que hay en el ambiente, ¿ok? Es importante también que como los niños tienen que aprender vocabulario, cuando tú compartes el control en las conversaciones, puedes explicarle a los niños lo que significan las cosas. Entonces, los momentos de lectura, pues son sensacionales y son súper propicios para que tú puedas explicarles a los niños lo que significan las palabras. Los niños también muchas veces te preguntan, ¿no? ¿Qué significa vehículo? ¿Qué significa elevador? ¿Qué significa máquina de escribir? O sea, los niños te van preguntando cosas y cuando están expuestos a muchas palabras, cuando tú a lo mejor un día dices,
el coche, otro día dices, vamos a subirnos al vehículo, otro día dices, los automóviles que están en la calle, los niños van entendiendo que hay muchas palabras diferentes para referirse al mismo significado. Entonces, mientras más escuchen nuevas palabras muchas veces, mayor vocabulario van a tener. Y ahorita les voy a enseñar unas gráficas que a mí me parece que son como bien importantes tenerlas en la cabeza, porque te habla de cómo los entornos ricos en vocabulario hacen hablantes con un vocabulario mucho más amplio, ¿no? Y también el lenguaje prospera cuando ayudas a los niños con lenguaje de señas, ¿no? Cuando quizás no esté el lenguaje formal que esté establecido para la gente que no puede hablar, pero un lenguaje en donde, por ejemplo, le digas cosas a los niños como ¿quieres comer? ¿No? O ¿quieres dormir? Ajá, ¿tienes frío? ¿No? Estas señas que en algún momento son recursos para los niños que no tienen aún suficiente lenguaje y puedan comunicarse. Yo creo que si ustedes piensan en sus hijos y en sus hijas, van a encontrar muchos ejemplos de cosas que los niños utilizan a la hora de hablar a manera de señas o a manera de lenguaje corporal, ¿ok? Finalmente, aprender a hablar es un viaje, ¿no? Vamos a ver un pequeño clip. Es un clip que está en francés, ¿no? Y aunque no entendamos lo que están los adultos diciendo, vamos a poder ver con mucha claridad, con muchísima claridad, la necesidad innata del bebé por comunicarse, ¿no? Y cómo los papás le devuelven al niño información. Entonces, es un clip muy chiquitito y aquí está. Ah, lui, c'est bébé. Allô? Papa, il veut prendre une vidéo de toi qui fait des sons. Est-ce que tu fais des sons? Ahí está. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire d'autre? Espérenme tantito porque creo que se está... Allô? Papa, il veut prendre une vidéo de toi qui fait des sons. Est-ce que tu fais des sons? Ouais? Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire d'autre? T'en as des choses à raconter encore? Oh, pas touché. Oui, ça, c'est parce que tu veux trop parler, hein? T'as-tu la COVID? Ah. Hein? Allez, jase-nous ça, Adèle. Oui, qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce qu'il a à dire, ce beau bébé-là? Oh, il y a de l'action dans le bedon. C'est ton ventre qui gargouille comme ça. C'est ton ventre qui gargouille comme ça. Ah! Exact, exact. C'est très fort, ça, comme son. Oui, oh, oui, t'es très bonne. Oui, oui, oui. C'est la fin de semaine, on est de bonne humeur. Hein? ¿Se fijan? El lenguaje es una capacidad natural e innata con la que los bebés vienen equipados, ¿no? Buscan de modo natural interactuar mediante balbuceos, gestos, expresiones faciales, y los adultos también vamos respondiendo a estas iniciativas de los niños, de tal manera que entonces, inclusive a veces hasta imitamos sus vocalizaciones y sus gestos, ¿no? Y en ausencia de tales respuestas, se ha visto, ¿no?, que si son poco fiables o que si los adultos no se sintonizan con este toma y daca en la conversación, la arquitectura cerebral de los niños no se desarrolla de la manera prevista, ¿no? Lo que puede en algún momento inclusive hasta conducir a disparidades en el aprendizaje y en la conducta de los niños. Es decir, los adultos humanizamos a los niños depositándoles nuestro lenguaje, nuestra interacción, ¿no? Y los vamos haciendo humanos en la medida en que les vamos devolviendo las cosas que observamos que los niños nos dan, ¿ok? De tal manera que entonces, aunque el lenguaje es una manifestación de la función simbólico-semiótica, es decir, de la capacidad de representarnos al mundo, y gracias a que maduramos internamente es que podemos empezar a hablar,
Posteriormente necesitamos el lenguaje para convertirnos en pensadores, ¿no? Es como un ciclo virtuoso, porque estoy de alguna manera madurando ciertos esquemas en la cabeza, es que puedo empezar a referirme a los objetos en palabras y posteriormente hacer oraciones. Y después esto me lleva a que a través del lenguaje entonces me convierto en un mejor pensador. ¿Logro explicarme? ¿Sí? Conforme vamos escuchando el lenguaje externo, lo vamos internalizándolo y lo vamos convirtiendo como propio, de tal forma que entonces llega un punto que esas cosas que hemos escuchado afuera se convierten en nuestra voz interior y son nuestro pensamiento en acción. Entonces, los niños lo que van haciendo es van internalizando ese lenguaje. Cuando nosotros les decimos, no te olvides de lavar las manos, acuérdate que te tienes que cepillar los dientes, ponte la pijama antes de irte a la cama, todas esas cosas van siendo parte de lo que los niños van internalizando a la hora de actuar. Y fíjense, aquí hay una gráfica que a mí me parece muy impresionante, ¿no? Se comparan tres tipos de familias, ¿no? La línea azul es la línea que pertenece a personas que tienen universidad, un alto nivel de estudios. La línea rosa pertenece a hijos de clase trabajadora y la línea verde pertenece a hijos de familias que necesitan asistencia social, ¿no? Que generalmente están como en condiciones de calle, de pobreza extrema o situaciones complicadas, ¿no? Y vean cómo los millones de palabras que se van acumulando van dependiendo del ambiente al que los niños pertenecen. Entonces, desde aquí empieza la disparidad, ¿no? Desde la casa en la casa en la que naces ya te predispone de antemano a un vocabulario más alto, ¿no? O a un vocabulario más bajo, dependiendo de dónde hayas nacido. Y vean la cantidad de palabras que los niños utilizan si son hijos de familias con un nivel profesional, a que si son hijos de familias que están en condición de calle, necesitan asistencia social y tienen bajas condiciones socioeconómicas. Y el problema aquí es enorme porque entonces los niños con habilidades lingüísticas más avanzadas a los 5 años tienen mucho más probabilidades de tener mejores calificaciones y de tener muchísimo más éxito escolar que los niños que tienen ciertas dificultades de lenguaje, porque su probabilidad de tener éxito y sobre todo de experimentar problemas en términos de salud mental en la edad adulta es más alta, ¿sí? Cómo el lenguaje de alguna manera te va preparando. De tal manera que entonces hablar y escuchar pues son fundamentales para posteriormente poder leer y escribir, ¿sí? Bueno, la conciencia fonológica, que es otro de los elementos importantes además del lenguaje, es esta conciencia de los sonidos que componen las palabras habladas, es decir, los niños tienen que ser capaces de identificar los distintos sonidos en el lenguaje hablado. Tendrían que hacer cosas como, por ejemplo, poder reconocer los inicios y las finales de los sonidos en las palabras, incluyendo, por ejemplo, las rimas, que son sonidos que terminan igual, las aliteraciones, que son los sonidos que se repiten en las palabras, y la segmentación, como una oración se puede partir en palabras y como una palabra se puede partir en sílabas y como una sílaba se puede partir en fonemas, ¿ok? Y son un paso súper importante en el desarrollo de la alfabetización. La conciencia fonológica tiene un camino muy grande, ¿no? Y aquí nada más, no quiero ponerme muy científica acá, pero lo único que quiero que vean es cómo empiezas escuchando, después entendiendo las rimas, posteriormente entendiendo las aliteraciones, entendiendo que las cosas se pueden partir, que hay sílabas para segmentar. Por ejemplo, en el idioma inglés, esto de onsets and rhymes se refiere a cómo las vocales, dependiendo del lugar en el que están en una palabra, pueden ser vocales cortas o vocales largas. Por ejemplo, apple y apron, ¿no? La misma A no se pronuncia de la misma manera y tiene un sonido vocal diferente, ¿no? Hasta que finalmente los niños entienden que las palabras están conformadas por distintos sonidos que juntos hacen
un conjunto, ¿no? Un conjunto de palabras que significan cosas diferentes. Ahora, ¿cuáles son algunas formas en las que nos divertimos con el lenguaje? Pues los juegos de palabras que incluyen rimas, aliteraciones y segmentaciones son cosas que podrían ustedes hacer en la casa con sus hijos y que les ayudarían a los niños a desarrollar esta conciencia fonológica. ¿Qué son los juegos de palabras? Pues estos juegos en los que se añade diversión al lenguaje, ¿no? Cuando juegas con el lenguaje, pues estás contribuyendo al desarrollo de la alfabetización, ajá. Cuando juegas con el lenguaje, los niños cada vez son más conscientes del sonido y significado de las palabras y de alguna manera jugar con las palabras es un precursor de la conciencia fonológica. Y son cosas como estas, ¿no? Ustedes pensarán en cuáles son esas rimas que conocen, ¿no? Y esta es una muy común aquí, al menos en México, la de sol, solecito, caliéntame un poquito, hoy por la mañana y por toda la semana. Y entonces, ¿dónde está rimando? Solecito con poquito, mañana con semana. Y vamos a pensar qué otras rimas te sabes tú. O sea, qué otras rimas haces tú con tus hijos, a qué otras cosas juegas. Cuando se habla de conciencia fonológica, lo que queremos es que los niños aprendan, por ejemplo, a pensar qué palabras riman con mesa, ¿no? Mesa, fresa, pesa. ¿Qué palabras riman con zorro? Gorro, forro. ¿Qué palabras riman con camión? Canción, corazón, con luna, tuna, una, duna. Y entonces, crear rimas con tus hijos ayuda a la conciencia fonológica. Entonces, vamos pensando cuándo es que jugamos con nuestros hijos así. Las aliteraciones, yo creo que ustedes conocen esta de tres tristes tigres que tragaban trigo en tres tristes trastos en un trigal. En un trigal, tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos. ¿Qué otras te sabes tú? ¿Cuáles otras tus hijos conocen? Que son sonidos que se repiten y se repiten. Por ejemplo, en esta, tra, tri, tre, tra, tri, tre, tra, tri, tre, son sonidos que todo el tiempo se están repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a tomarnos un minuto para pensar en nuestro nombre y cómo podríamos hacer una frase aliterativa sobre nuestro nombre de pila. Por ejemplo, una maestra que se llama Moya hizo esta: Miss Moya makes miserable money mostly, ¿no? O Laura limpia la librería limpiamente. Mónica monta montes. ¿Cuáles podrían ser aliteraciones con tu nombre? Vamos a pensarlas. Y la segmentación, ¿no? ¿Qué tipo de juegos puedes hacer con tus hijos para que entiendan que la palabra cuchara se puede separar en sílabas? Cuchara, o k, u, k, a, r, a. Ajá. En estos sonidos que finalmente componen las palabras. Y podrías jugar con tus hijos a aplaudir palabras. Por ejemplo, ¿cómo se aplaude perro? Perro. O cama. Cama. Y entonces puedes aplaudir palabras largas, puedes aplaudir palabras cortas, ¿no? Pero lo más importante es que los niños están desarrollando conciencia fonológica, es decir, cómo suena el lenguaje. El vocabulario. El vocabulario también es una de las cosas fundamentales que se necesitan para aprender a leer y a escribir. Y entonces los niños, cuando aprenden palabras nuevas o cuando aprenden frases nuevas que utilizan en las conversaciones, en las actividades y en los materiales escritos o al jugar, están desarrollando vocabulario. Cuando preguntan el significado de palabras que desconocen o cuando, por ejemplo, de alguna manera van aclarando significados. Esto les permite a los niños de alguna manera entender posteriormente los textos porque van agrupando y comprendiendo las palabras dentro de un contexto. El vocabulario es importantísimo porque a través de la lectura los niños aprenden vocabulario. Y un estudio encontró que, fíjense, si los padres leen una cierta cantidad de libros diarios, por ejemplo, aquí en esta investigación se vio que los que leían al menos 5 libros diarios, a la edad de 3 años, los niños habían aprendido alrededor de 1.4 millones de palabras más que a los que nunca se les leyó. Entonces, imagínense, por un lado, influye si nací
en un cierto nivel cultural, ¿no? La cantidad de vocabulario y de palabras que escucho. Pero por el otro lado también depende de si mis papás me leen libros o no. ¿Ustedes están leyéndole libros a los niños? ¿Cuántos libros les leen? ¿Cómo es la lectura de esos libros? Es decir, ustedes van ayudándole a los niños a leer y a entender. Ajá, ustedes se van asegurando que los niños entiendan el vocabulario, porque no es sino a partir de una enseñanza directa de vocabulario, ¿no? Y también contactos indirectos, pero también a partir de una instrucción directa que los niños van aprendiendo palabras. Y mientras más palabras se hablen, más éxito van a poder tener posteriormente como lectores, ¿ok? Se estima que alrededor de los 3 años los niños han escuchado entre 10 y 30 millones de palabras. ¿De qué lado quieres que tus hijos estén? ¿En el grupo en donde solamente manejen 10 millones de palabras o te gustaría que a lo mejor tus hijos pudieran haber escuchado 30 millones de palabras, ¿no? Porque, pues de alguna manera la preocupación está en aquellos niños que han escuchado menos de 10 millones de palabras, ¿no? O sea, las brechas se van abriendo de manera considerable, eh, porque quienes no escuchan tantas palabras posteriormente no van a poder ser lectores exitosos. ¿Ok? De alguna manera, las palabras que los niños escuchan y utilizan desde el nacimiento hasta los 5 años son las palabras que les van a permitir comprender cuando sean lectores en la escuela primaria, ¿no? Cuando se encuentren palabras desconocidas, pero que ellos sí conocen, ajá, es decir, palabras que han visto y han visto y han visto, que pueden ser desconocidas para unos, pero conocidas para ellos, esto les va a permitir poder entender mejor, ¿no? Y volvemos a repetir, el tamaño de vocabulario que los niños consoliden en preescolar va a ser predictivo del éxito en la lectura posterior. Muchos autores en momentos diferentes lo mencionan y lo mencionan y lo mencionan. Otro elemento importante, ya decía el National Reading Panel, que es la fluidez. La fluidez que, bueno, se va a ir adquiriendo posteriormente cuando los niños ya puedan obtener significado de los textos que leen, ¿no? Pero es no tener problemas para reconocer las palabras y entonces, como no tienes problemas para reconocer las palabras, te puedes concentrar en lo que significa el texto que estás leyendo, ¿sí? Porque si tú vas leyendo y no conoces esta palabra y ahí paras, y después sigues leyendo y vuelves a encontrar otra palabra que no conoces y ahí paras, ¿cuándo vas a poder obtener el significado del texto? No vas a poder comprender nunca, ¿ok? De tal manera que entonces quienes poseen fluidez pueden inclusive hasta concentrarse en poder leer de manera rítmica, ¿no? Poder hacer énfasis, poder parar, poder utilizar los signos de puntuación, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros niños ahorita todavía están chiquitos para esto de la fluidez, pero es bien importante que los niños la tienen, ¿ok? Y una manera de verificar la fluidez es ponte a leer con ellos y ponte a leer con ellos y ve cómo lo haces. De hecho, en el chat vamos a compartir un material donde hay muchas estrategias para apoyar todas estas habilidades de las que estamos hablando. Entonces, si tú le das clic a ese link que estamos compartiendo contigo, vas a poder encontrar muchas estrategias concretas para llevar a cabo en tu casa, ¿no? Y la comprensión es cómo los niños van entendiendo el lenguaje. Entonces, cuando los niños comprenden las conversaciones, las canciones, los libros, los poemas, cuando escuchan y responden, cuando de alguna manera conectan información con sus propias vidas, cuando obtienen el significado del texto y entonces eso les hace sentido porque ellos han tenido una experiencia similar. Entonces, asegúrate que los niños entiendan lo que les estás diciendo. Asegúrate que los niños entiendan las conversaciones. Dales información de más para generar un cierto contexto y que los niños puedan comprender. Es fundamental para la enseñanza de la lectura y la escritura. Y que vayan conociendo el alfabeto también es otra manera de apoyar, ¿sí? En este conocimiento del alfabeto, pues los niños tienen que entender que las letras, pues son una categoría de símbolos que de alguna manera pueden ser nombrados individualmente, pero que tienen una forma específica y que además tienen un sonido, ¿no? Es la letra M, suena y se escribe así, ¿ok? Y comúnmente
es bueno que empieces con las letras de su nombre. Aquí el trabajo con el nombre propio es fundamental. Entonces ponle su nombre a todo, ¿no? Ponle su nombre a la mochila, ponle su nombre a donde dejan sus pertenencias personales, ponle su nombre a donde guarda sus juguetes, ponle su nombre en la cama, o sea, que se familiarice mucho con las letras de su nombre para que entonces de ahí pueda partir a las letras de los otros miembros de la familia o las letras del nombre de la mascota, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el chiste es que puedan empezar a pensar en esto. Ahora, no todos los niños tienen éxito, ¿no? A pesar de que de alguna manera estas habilidades se van enseñando en la escuela, ¿no? Y que son habilidades que de alguna manera no deberían de estar reñidas con ningún tipo de método. No todos los niños tienen éxito porque se ha descubierto que al menos el 10% de la población tiene dislexia, ¿sí? Y otro 10% tiene problemas de aprendizaje, de tal manera que entonces, si juntamos ese 10% con este otro 10%, tenemos un 20% de niños que de alguna forma no van a tener el mismo éxito y no van a llegar a las mismas conclusiones que los niños regulares. Por eso es súper importante, enseñar estas habilidades de manera explícita y de manera sistemática. Y explícito es decir cosas como, esta palabra significa esto, ¿sí? Y también hay esta y esta otra palabra que significan lo mismo. Eso es ser explícito. No dejar que los niños lleguen a este tipo de conclusiones, ¿sí? La escuela no puede permitirse el lujo de que los niños descubran por sí mismos estas cosas porque muchos niños no van a entender cómo funciona este mundo de lo escrito, ¿ok? Es muy importante que haya prevención versus intervención. Aquí volvemos a lo mismo. O sea, todas estas cosas de las que yo te estoy hablando, si tú te preocupas por trabajarlas con tus hijos, muy probablemente les estás allanando el camino. Porque, bueno, pues ser inclusivos, ¿no? Ahora se habla mucho de inclusividad, ¿no? Y la escuela inclusiva no es estar todos juntos y relacionándonos de manera amorosa y aceptando a todos los niños, ¿no? O sea, la escuela inclusiva es la escuela que hace algo para que todos los niños sí o sí tengan éxito y para que todos los niños se beneficien y no solamente unos cuantos, ¿no? De tal manera que entonces, si hacemos lo que la ciencia ha descubierto que es bueno, pues muy probablemente les vamos a estar evitando problemas, ¿no? Mucho se ha hablado de que leer es un aprendizaje natural que emerge a través del descubrimiento y la exposición a los libros. Esto no es del todo así, ¿ok? Leer no es un aprendizaje natural, ¿sí? Aprender a leer es una tarea súper complicada, porque por un lado, los niños tienen que tomar conciencia de las estructuras de la lengua, ¿sí? Y vincularlas con un código visual, o sea, nos hemos puesto de acuerdo que las diferentes letras suenan de diferente forma y entonces los niños tienen que hacer estas conexiones. Ajá. A ver, aquí hay una pregunta en el chat y dice que si un niño desde pequeño, la familia le empieza a hablar en varios idiomas, ¿tardará más para aprender a leer y escribir? Sí, ciertamente sí. Esto va a pasar, ¿no? Porque los niños tienen que aprender los distintos códigos y entonces eso les lleva un poco más de tiempo, ¿no? Pero la plasticidad cerebral de los niños antes de los 5 años es brutal, de tal manera que entonces está muy bien que le hablen en 2 idiomas. Lo único que yo les pediría es que fuera de manera consistente. O sea, siempre la persona que habla inglés o francés o lo que sea que le hablen, hable siempre en ese idioma y la que habla español, hable siempre en ese idioma para que los niños vayan entendiendo cómo es que funciona, ¿ok? Y fíjense, también se ha visto que con la lectura se modifica la organización cerebral. O sea, tenemos un área en el cerebro que está destinada al reconocimiento de caras. Cuando los niños empiezan a aprender a escribir y a leer, esa área del cerebro, ¿sí? Se activa y se modifica, o sea, crecen las conexiones neuronales, de tal manera que entonces, pues leer no es un aprendizaje natural, ¿no? Y sabemos que estos primeros 5 años son los más importantes en la vida de los niños, porque tenemos que establecer en este periodo los fundamentos para la adquisición del lenguaje, la lectura y la escritura, ¿sí? Ya sabemos que son predictores del éxito posterior, pero son los años en los que más tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que pasa? A veces detectamos los problemas
Miren, yo no sé si estamos detectando los problemas de manera tardía, que no lo creo, porque siempre como papás y como maestros sabemos que a ese niño le pasa algo, ¿sí? Decimos, a este niño le pasa algo, pero no rinde igual que los demás. Entonces, el problema no está en la detección, o sea, ¿realmente estamos detectando de manera tardía? No, no estamos detectando de manera tardía. Lo que estamos haciendo es interviniendo de manera tardía, porque como a los 5 años no es la edad en la que se supone que tienen que aprender a leer y escribir, sino hasta los primeros años de primaria, es entonces cuando entonces ya diagnosticamos, sí, ¿sabes qué? Que sí, sí tiene un problema, cuando en realidad hemos visto que tiene problemas de lenguaje desde el inicio. Entonces no nos esperemos. Si ustedes ven que sus hijos tienen algún tipo de dificultad para pronunciar o para entender el vocabulario o para seguir instrucciones o para distinguir los sonidos, acudan a un especialista rápido. No se esperen hasta que entre a primaria y entonces les digan que sí, sí tiene un problema, porque todo lo que se haga entre los 3 y los 5 años va a tener muchísimo mayor efecto a que si empiezas a intervenir a partir de los 7 u 8 años, que es cuando ya el problema es muy grave, ¿no? Y es muy grave, ¿por qué? Porque ya se enfrentan a contenido académico y a un montón de cosas, ¿ok? La lectura, o sea, cuando los niños leen, lo hacen por placer y para informarse, de tal manera que entonces la lectura comienza desde que los niños empiezan a observar el material impreso que hay a su alrededor, ya sea por el gusto de observarlo o por el gusto de entender y aprender de qué se trata eso que está ahí escrito, ¿no? Cuando los niños piden a los adultos que les lean cuentos, cuando los niños le leen libros a sus compañeros, aunque no estén leyendo como tal, pero sí están contando la historia o están señalando las imágenes del libro, o cuando, por ejemplo, te piden que les leas un libro una y otra vez, con base en las imágenes, por ejemplo, que les leas las palabras y las frases que los niños van entendiendo, es que están leyendo por placer o para informarse. Entonces, cuando tú veas que tu hijo está interesado, ahí es el momento de aprovechar. Y finalmente, escribir. Bueno, los niños escriben también por muchos motivos diferentes y lo hacen para representar ideas. Ya veíamos aquí que los actos de lectura y escritura tienen que ser contextualizados. No le vamos a pedir a un niño que escriba nada más porque sí. Le vamos a pedir a un niño que escriba porque escribir tiene un propósito fundamental. Entonces, el uso de herramientas de escritura como crayones, plumones, lápices, las computadoras, cuando los niños copian letras o cuando, por ejemplo, forman palabras con letras magnéticas y van haciendo progresos desde garabatear hasta formar letras parecidas a las que nosotros conocemos, todos esos son actos de escritura. ¿No? ¿Cuántos niños no rayan las paredes? Porque lo que quieren hacer es experimentar cómo funcionan las herramientas de escritura. Ahí ya los niños están involucrados en este proceso, ¿ok? Y bueno, para ir cerrando, tenemos que entender que con respecto a leer y escribir, cada proceso es interno y personal, ¿no? Y a veces puede parecer mágico porque los niños logran muchísimos entendimientos antes de estar expuestos de manera formal a la enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela, pero recuerda, eso no le pasa a todos los niños, ¿ok? No podemos dejar que lleguen a conclusiones de manera aislada. Los adultos somos súper importantes en este proceso, ¿no? Y finalmente, ya para cerrar y hacer un resumen de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque ya hablamos como de los aspectos que el Reading Panel, the National Reading Panel establece como importantes, pues hay que tomar en cuenta como estas cosas, ¿no? Los niños para convertirse en lectores o escritores tienen que poder sentir este placer por la lectura y por la escritura. Deben estar inmersos en un ambiente alfabetizador, o sea, un ambiente que esté plagado de escritura, pero que tenga sentido para ellos. De nada sirve poner carteles en el cuarto o en la mesa o lo que sea que los niños no entiendan. Entonces, todo lo que tú les muestres en términos de escritura tiene que tener significado para ellos, ¿no? A veces las etiquetas de algunos productos como, no sé, voy a inventar, pero podría ser Coca-Cola o Bimbo o lo que sea, tienen mucho significado para ellos porque les encantan. Entonces, ese puede ser un magnífico pretexto para empezar a leer y a escribir, ¿no? Hay que echarle todas las ganas al desarrollo del lenguaje oral, o sea, es algo que tenemos que tomar muy en cuenta.
tenemos que ayudarles a los niños a construir conocimiento y comprensión. Entonces, cuando leas un libro, cuando leas un cartel, cuando los niños te pregunten por el significado de una palabra, ayúdales a crear conocimiento de eso que te están preguntando. Ajá. Tienes también que ayudarles a entender cómo funciona el código escrito. Entonces, tienes que decir cosas como, por ejemplo, ahí hay un montón de estrategias en este manual que les estoy compartiendo, pero tienes que decirles cosas como, mira, sí, esta es la P de tu nombre, aquí dice Pablo, o sea, instrucción específica y sistemática, ¿ok? Estar expuestos a muchos tipos de textos, ¿no? Porque a veces creemos que solamente leer cuentos infantiles es lo que toca, y a lo mejor podríamos enseñarles a los niños que hay revistas, que hay periódicos, que hay newsletters, que hay cuentos, pero que también hay libros, pero que también hay manuales, ¿no? O revistas de cocina en las que puedes leer una receta, ajá, trabajar mucha conciencia fonológica, ayudarle a los niños a lograr familiaridad con las letras y sus sonidos y volvemos a repetir, recibir instrucción explícita y sistemática. ¿Ok? Entonces, me gustaría concluir pidiéndote que por favor pienses en esto. Con todo lo que hemos revisado hasta ahora, ¿de qué formas podrías tú? Número uno, incorporar materiales o ponerlos al acceso de los niños para apoyar la alfabetización. Y por el otro lado, ¿qué tipo de actividades podrías llevar a cabo dentro de la rutina diaria que tenga que ver con todo esto de lo que hemos hablado? ¿Sí? Y pues bueno, chicos, muchas gracias. Aquí están mis datos por si en algún momento alguno de ustedes quisiera contactarme, hacer alguna pregunta o plantearme algún caso, ¿no? Tenemos una página en Facebook que se llama Highscope México, entonces pues también por ahí podemos tener contacto. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Listo. Mónica. Dígame. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos encantados con esta, yo creo que muy importante y pertinente charla sobre el aprendizaje de la lectura y escritura. Discutíamos en el chat que Carolina nos pedía desde Cartagena, nuestra rectora de Cartagena nos decía que expliques un poco cómo empieza eso, primero de la oralidad, es toda la parte oral para después llegar hasta la lectoescritura. Sí, la parte oral es fundamental porque como hablamos, escribimos, ¿sí? Como hablamos, leemos. Entonces, si tú le apuestas al desarrollo de la parte oral, lo que estás haciendo entonces es sembrando como las bases que le va a permitir al niño después entender la lectura y posteriormente escribir. Entonces, por ejemplo, si los niños dicen eche, que yo eche, que yo eche, que yo eche, que yo eche, por decir quiero leche, a la hora que quieran escribir quiero leche, lo que van a escribir es que yo eche, porque eso es lo que están escuchando. Entonces, si nosotros no ayudamos a los niños a hablar bien y a pronunciar de manera correcta, esos problemas se llevan a la escritura. ¿Sí? De acuerdo. A la hora, voy a decir otra cosita rapidísima. A la hora que estoy tratando de escribir palabras, tengo que poder discriminar los sonidos que están en las palabras. ¿Sí? Y entonces la oralidad, lo que me permite a mí y la conciencia fonológica es poder discriminar los sonidos para que a la hora que quiero escribir la palabra Mónica, por ejemplo, en este caso, sepa que la m, o, n, y, k, a deben de estar ahí y después yo pueda verificar que eso que estoy pronunciando esté escrito. Completamente de acuerdo. Mónica, tal vez para cerrar una reflexión, acabamos de entrar de casi 2 años de pandemia y esa ventana de oportunidad que muchos padres de familia se deben estar preguntando en este momento. Bueno, no tuve esta información antes de la pandemia, perdí posiblemente un par de años importantes en donde la escuela no estuvo presente en muchos casos. ¿Qué recomendación darías para poder cerrar la brecha? Miren, yo creo que es momento de apoyar, ¿sí? O sea, no piensen que hemos perdido un año y medio. Yo creo que hay que partir del aquí y el ahora, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cómo es que mi hijo habla? ¿Cuáles son los conocimientos que tiene con respecto a las letras, ¿no? Si ya distingue los sonidos, si está interesado en las formas, si ya sabe cómo suenan, si ya está intentando escribir,
qué cantidad de vocabulario tiene. Yo creo que hay que empezar un poco como a evaluar eso y a partir de eso trabajar. Ujú. Perfecto. Mónica, pues nos quedan muchos aprendizajes de esta charla, nos quedan muchas inquietudes también. Personalmente, siempre he creído que de las más de 90.000 palabras que tiene registrado la RAE en el idioma español, por ejemplo, o las 400.000 palabras que tiene el diccionario del Oxford de inglés, seguramente usamos muy poca cantidad de palabras. De hecho, hay estudios que dicen que hay personas que se comunican a lo sumo con 800 palabras. Creo que la invitación a ir por los libros, a leer esos libros en nuestra familia, es de la mayor pertinencia y te agradecemos muchísimo, Mónica, tu intervención en este espacio tan importante para los 9 colegios de Redcol. Con esta segunda charla estamos dando entonces inicio a este Redcol Parenting Club que estamos inaugurando en nuestra red. Muchísimas gracias, Mónica, por tu participación en esta charla. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, yo sé que los bombardeé con muchísima información, pero bueno, espero que puedan aterrizarla en sus cabezas, revisar ese manual de estrategias de apoyo y pues muchas gracias. Ojalá que les haya sido de mucha utilidad. Les agradezco enormemente la invitación. Gracias, Mónica, y buenas noches para todos y nos vemos pronto. Bye bye.